Bienvenidos a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Y yo soy Ana Sofía Rivadeneira. Somos estudiantes de medicina de último año y estamos muy felices de por llegar a todos sus hogares. En este programa abordaremos diferentes enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio, muy relevantes. Cada día tendremos 2 patologías diferentes y hablaremos de distintas cosas, cómo se dan, cómo afectan a nuestro cuerpo, pero lo más importante, vamos a hablar de cómo prevenirlas. Contaremos con la presencia de diferentes invitados que nos van a hablar sobre su experiencia y también nos van a aclarar algunas dudas que podamos tener. Además, siempre vamos a tratar de explicar la medicina de forma sencilla, con ejemplos, para que no nos queden dudas y podamos prevenir y cuidar nuestra salud. Estaremos con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana, gracias a la Clínica Megasalud Universal por la señal de UCI TV. Así es, así que sin más, vamos con nuestro primer programa, en el cual vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en los primeros días de nuestra vida, la lactancia materna. La lactancia materna es el proceso por el cual la madre alimenta a su bebé a través de la leche. Esta leche se produce debido a los cambios hormonales que ocurren durante la etapa del embarazo, los cuales permiten que la madre pueda dar de lactar inmediatamente después del parto. La leche materna es el principal alimento para los recién nacidos, pues sus propiedades refuerzan su sistema inmunológico y previenen enfermedades respiratorias agudas. Por eso, según la Organización Mundial de la Salud, gracias a que esta es el único alimento capaz de satisfacer todas las necesidades nutricionales, es recomendable mantener la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Después de este periodo, se puede variar un poco la alimentación, tomando en cuenta la edad y manteniendo la lactancia hasta aproximadamente los 2 años. Los beneficios que trae este tipo de alimentación son tanto para el bebé como para la madre, ya que además de prevenir enfermedades y alergias que se pueden presentar a temprana edad y ser un alimento ideal para el bebé debido a su fácil digestión en comparación con leches artificiales o fórmulas, disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario en las madres. A pesar de eso, a nivel mundial, solo un 38% de los bebés reciben lactancia materna como la alimentación exclusiva durante 6 meses. La tasa de Perú está muy por encima de la mundial. En el año 2019, el 65.7% de las madres alimentaban a sus hijos menores de 6 meses de edad con leche materna, siendo esta práctica mayor en el área rural en comparación al área urbana. Pese a que dar de lactar es un proceso natural, no siempre es fácil. Por eso, las madres necesitan apoyo tanto para iniciar la lactancia como para mantenerla. Como nos acaba de contar Diego, la leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés, pero es importante saber también cómo se produce. La producción de la leche materna se genera por medio de 2 hormonas, o bueno, de 2 grandes estímulos. El primero de ellos es hormonal y se llama prolactina. La prolactina es una hormona que se genera en una glándula llamada hipófisis, la cual está ubicada por debajo de nuestro cerebro. Esta hormona es secretada por medio de esta glándula una vez que es estimulado el pezón de la madre. Esa es lo segundo que necesitamos, el estímulo de la succión del bebé. Por lo tanto, y resumiendo, la leche materna sale gracias a 2 cosas. Primero, la prolactina, que es la hormona que produce la leche, y número 2, la succión del bebé. Mientras haya más succión, va a haber mucho más producción de leche. Ahora que sabemos cómo se produce la leche materna, es importante resaltar los beneficios que eso trae para los bebés. El primer beneficio, y podría decir que es el más importante, es que lo protege contra diferentes enfermedades. También tiene nutrientes que aportan al desarrollo y al crecimiento adecuado de los niños. Y también la lactancia materna favorece el vínculo madre-hijo. ¿Y eso qué va a provocar más adelante? Va a provocar un desarrollo emocional adecuado y va a provocar también de que haya una mejor relación entre la madre y su bebé. Además, los beneficios de la leche materna no solamente son para el bebé, sino que también son para la madre. Disminuye la hemorragia posparto. ¿Y qué es la hemorragia posparto? Después de que la madre da a luz, hay una complicación muy frecuente llamada hemorragia posparto, la cual significa básicamente que la madre empieza a sangrar mucho, pierde muchísima sangre. La prolactina va a ayudar a que la madre deje de sangrar tanto, por eso que disminuye la complicación. Y además hay diversos estudios que comprueban que el dar de lactar por más de 6 meses hasta 2 años disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario también. Algo que tengo que contarles sobre la lactancia materna o sobre la leche materna es que es totalmente gratis, a diferencia de las leches en fórmula que producen desperdicios y que también son muy caras para adquirir. Pero si existe la leche de vaca y si existe la fórmula láctea, entonces
¿por qué las mujeres, en lugar de dar lactancia materna, optan por estas leches? Les vamos a explicar cuáles son los beneficios y cuáles son los nutrientes que tiene cada leche. Y es muy importante hablar de esto porque mucha gente nos dice, Diego, pero si existe la leche de vaca, ¿por qué le tengo que dar leche materna? No, si ya existe la leche de vaca. Y es que la leche de vaca está hecha para los terneros. La leche humana está hecha para los humanos. Y es esencialmente perfecta. Y ahorita vamos a ver un cuadrito que nos va a mostrar exactamente cuáles son los beneficios de la leche materna. La leche humana, como podemos ver en este cuadrito, tiene la cantidad correcta de vitaminas y minerales, a diferencia de la leche animal y la fórmula en polvo, los cuales son completamente insuficientes y necesitan complementos. Si vemos la parte del hierro, que es esencial para la anemia, para prevenir la anemia, la leche humana tiene la cantidad ideal y se absorbe correctamente. En cambio, la leche animal o la fórmula en polvo tiene una pequeña cantidad y no se absorbe bien. O puede contener muchísima cantidad de hierro, lo cual no va a ayudar al niño porque no se va a absorber de manera correcta. Además, como podemos ver, la leche humana es líquida, por lo tanto tiene agua, ¿no? Y la cantidad de agua en la leche humana es la cantidad exacta y suficiente. En la leche animal se necesita añadir agua extra y como sabemos en la fórmula en polvo necesitamos añadir bastante agua. Además, en la leche humana los factores de crecimiento y los factores protectores contra infecciones están completamente presentes, van a pasar directamente al niño. Sin embargo, en la leche animal y en la fórmula en polvo, estos factores protectores y estos factores de crecimiento están ausentes, no existen. Por lo tanto, el tomar leche en fórmula, el tomar leche animal, no te va a proteger completamente como te puede proteger la leche humana. Ahora que ya sabemos cuál es la composición de la leche materna, es importante saber también que existen etapas. Hay 3 etapas. La primera etapa es el calostro. El calostro es una leche grumosa que también tiene vitamina A y leucocitos. Los leucocitos son también conocidos como los glóbulos blancos. Estos van a proteger al bebé contra las infecciones, como ya mencionamos, y además también tiene factores de crecimiento que son muy importantes en los primeros días de los bebés. La segunda leche es la leche intermedia. La leche intermedia más o menos se da en los 4 a 10 primeros días de vida del bebé. Es una leche un poco más espesa y blanca y también, digamos, tiene la cantidad necesaria de nutrientes que necesita el bebé. La tercera leche y la última es la leche madura, que se da más o menos a los 8 o 10 días de vida del bebé y esta leche ya tiene la cantidad necesaria de energía y nutrientes que requiere un bebé de esa edad. Y además, conforme se va estimulando la lactancia materna, la succión del pezón, se va produciendo mayor cantidad. Hay que tener en cuenta, como hemos visto con Sofi, con lo que hemos hablado, y vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que hemos dicho, la leche materna es esencial y es súper importante. Y además tiene la cantidad perfecta de todas las cosas que necesita el bebé. Entonces, si tenemos una leche que tiene los componentes esenciales, encima es gratis, encima no produce residuos, ¿por qué no utilizarla? Hay mucha gente que dice, Diego, de repente no produzco leche, estoy muy triste, mi bebé no lacta. Y eso no es completamente cierto. Todas las madres, absolutamente todas las madres, pueden producir leche y pueden producir exactamente la leche que el bebé necesita. Entonces hay que tener muy en cuenta que toda mamá puede dar de lactar. Sin embargo, también influye mucho el componente emocional. El componente emocional en la madre va a hacer de que pueda dar de lactar feliz. Una mamá que da de lactar feliz va a tener un bebé feliz, porque el bebé va a seguir alimentándose conforme la madre vaya a darle su seno. Entonces, una mamá que da de lactar feliz tiene un bebé feliz. Y es un ciclo que se repite. Si el bebé está feliz, va a seguir estimulando a la mama de la madre y va a seguir produciéndose la leche, por lo cual el bebé va a seguir lactando de todas maneras. Entonces, no se olviden nunca, una mamá que da de lactar feliz tiene un bebé feliz. Ahora que Diego ya nos habló sobre todos los beneficios que trae la lactancia materna, tenemos que saber también que existe una correcta técnica de lactancia. Realizar una correcta técnica va a favorecer a que la madre no sienta dolor y que el niño se alimente bien. Hay 8 pasos que tenemos que seguir y 8 pasos que son muy importantes. Dentro de estos pasos, primero está que el labio del bebé tiene que estar evertido. Esto quiere decir que el labio se dobla hacia afuera. También se forman hoyuelos en los cachetes de los bebés, como cuando nosotros tomamos una bebida con una cañita y al succionar nuestros cachetes se hunden. El tercero es de que el niño se llena y no llora por 2 horas, es decir, que está satisfecho. Cuarto es que no hay gases ni cólicos, ¿no? Entonces el bebé no va a llorar de dolor. El quinto es de que al bebé no le va a faltar el aire, es decir, que al momento que nosotros le damos de lactar a nuestro bebé, no vamos a ver que se pone, digamos, morado o azul.
En sexto tenemos de que la mamá no va a tener heridas o digamos raspones en los pezones y tampoco va a sentir dolor. Y por último es de que el bebé va a ganar el peso adecuado para su edad. Como nos dijo Sofi, es muy importante tener una buena técnica de lactancia. Por eso es que vamos a ejemplificar cómo hacerlo y vamos a darles algunos tips para que puedan tener una correcta técnica de lactancia. Primero que nada, hay que decirle a la mami que esté muy cómoda. Recuerden que la lactancia se va a dar cada 2, cada 3, cada 4 horas. Es un proceso que se va a repetir continuamente. Por eso es que la mami tiene que sentarse completamente cómoda, echada, de preferencia sentada y con la espalda recta, pero siempre tiene que estar cómoda. Número 2, al bebito tenemos que posicionarlo con la espalda recta. No puede estar curvado, no puede estar doblado, tiene que estar completamente con la espalda recta. ¿Sí? El bebito tiene que estar obviamente mirando hacia el seno de la madre y vamos a buscar de que su nariz y su mentón estén pegados completamente al seno de la madre. Al momento de que el bebé vaya a succionar el pezón para poder iniciar la lactancia, el bebé tiene que agarrar absolutamente toda la areola de la madre. No puede agarrar solamente el pezón, porque de lo contrario va a succionar el pezón y le va a causar dolor, le va a causar heridas, le van a causar grietas. Por lo tanto, es muy importante, pero repito, muy importante, que agarre toda la areola de la madre. Una vez que agarró toda la areola de la madre, el niño va a evertir los labios, como nos contó Sofi, y es así como se va a dar una correcta lactancia materna. Ahora vamos a empezar con nuestras consultas que nos han hecho ustedes por las redes sociales. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas por Facebook e Instagram. La primera pregunta es de Isa León y nos dice: ¿hasta qué edad debe tomar mi bebé leche materna? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque nuestros bebés deben tomar leche materna exclusiva, es decir, que no deben recibir ningún otro alimento que no sea la leche materna hasta los 6 meses. Luego de eso pueden empezar con sus papillas, empezar a comer la comida, digamos, normal que un adulto come, pero obviamente cortado chiquitito o en papillas como ya les mencioné, hasta los 2 años junto con la leche materna. Ahora tenemos una pregunta de Shaylee y nos pregunta si tengo gemelos, ¿cómo podría hacer para darles de lactar al mismo tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Y para dar de lactar a gemelos, lo primero y lo más necesario, digamos, es que la madre esté completamente cómoda, porque ya no es solamente un bebé, son 2. Entonces, primero que nada, sentada de forma cómoda, tranquila y necesita mucho ánimo de la familia. Número 2, se utiliza una posición llamada posición de sandía, en la cual la madre está sentada y tiene a un bebé a un lado y el otro bebé al otro lado. Puede estar apoyada de cojines, puede estar apoyada de almohadas, puede estar apoyada de donas, ¿no? Esas donas circulares, la pueden ayudar a tener una mejor estabilidad, pero es una posición llamada posición de sandía. La tercera pregunta es una pregunta por Ana Lucé, que dice: si tengo una infección en el seno, ¿puedo seguir dando de lactar? Claro, eso es muy interesante. En verdad, sí se puede dar de lactar, pero si es que tienes abscesos, si tienes, digamos, heridas que se ven, es preferible que cambies de seno. No es decir, si tengo una infección o una herida en el seno izquierdo, es mejor que le dé de lactar a mi bebé con el seno derecho y obviamente tengo que ser evaluada por un especialista para que me dé un tratamiento. Después de haber contestado sus preguntas, y en verdad les agradecemos mucho por participar con nosotros, en el siguiente bloque vamos a tener una invitada, la cual nos va a hablar exactamente de cómo fue su experiencia dando de lactar como madre. Así que no se lo pierdan después de la pausa. Como les comentamos, en este programa no vamos a estar solamente nosotros conversando, sino que vamos a hablar con distintos invitados, con distintos especialistas, pero el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no, Sofía? Sí, tenemos a Alexandra Carrasco, una paciente de la Clínica Megasalud Universal, y hoy día nos va a comentar cómo fue su experiencia al momento de dar la leche materna. ¿Cómo estás, Ale? ¿Nos escuchas? Hola, sí, los escucho. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Buenas Muchas tardes. gracias Muy bien, por ¿cómo están contactarte con ustedes? nosotros. Bien, de verdad que muy bien, felices de tenerte en nuestro primer programa y queremos conversar un poco contigo cómo fue tu experiencia con la lactancia materna, ¿no? Entonces, queremos hablar contigo primero, ¿cómo fue esa primera vez que diste de lactar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, la verdad, la primera vez fue apenas di a luz. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia mágica. Es el primer momento en el que tienes contacto con tu hijo, te lo pone en el pecho y succiona. Succionó durante los primeros 5 minutos y se lo llevaron para la revisión. Fue un momento muy bonito, muy esperado, creo, como mamá, porque tenía esas ganas ya de conocer a mi primer hijo. Claro, qué bueno, en verdad, ese es un momento mágico, un momento especial. Y cuéntanos también, ¿qué recomendaciones te daba el médico para que tú puedas dar de lactar? Bueno, el médico me enseñó diferentes técnicas para poder colocar al bebé en el pecho, para que tenga la succión correcta y tampoco me duela a mí y saque la leche que él necesita. Fue, fue breve, pero fue muy buena su forma de enseñarme. Me enseñó cómo colocar las manos alrededor de los pechos, a masajearme, a quitarme la leche si quiero guardarla. La verdad fue muy buena la orientación porque me sirvió hasta ahorita, que tengo ya mi segundo bebé. Claro, excelente, Ale. En verdad debe haber sido una experiencia súper chévere y debe haber sido algo que creo que no se puede comparar con nada. Pero lo que yo te quería preguntar también era si en algún momento sentiste miedo. Si cuando llegó tu primer bebé, si cuando le diste de lactar por primera vez, cuando ya te lo llevaste a tu casa, cuando te levantaban en las noches de repente, si sentiste miedo en algún momento de darle de lactar. Sí, claro, creo que todas las mamás o todas las futuras mamás tenemos un montón de miedos desde el proceso, desde el momento que sabemos que estamos embarazadas. Creo que entramos en un millón de preguntas sobre cómo vamos a dar de lactar, eh, si lo vamos a hacer bien, si vamos a tener suficiente, si va a ser suficiente para nuestro bebé para subir de peso. Yo tenía un montón de miedo de que me doliera, nunca tuve la experiencia. Mi mamá me dio de lactar poco tiempo, entonces no tenía alguien que me contara exactamente cómo era el proceso de dar pecho. Definitivamente los miedos se te van en el momento que tienes a tu hijo, porque todas tus dudas es como que ya ya llegó el momento y tienes que hacerlo. La verdad es que con la ayuda, a mí me ayudaron muchísimo los profesionales de la clínica, que me dijeron paso a paso qué hacer. Cuando tenía miedo les escribía por WhatsApp, les decía, ¿sabes qué? No me está agarrando bien el pecho, me está doliendo el pecho, se me llenó mucho el pecho, tengo demasiada leche, ¿qué hago? ¿Dónde la guardo? Y me dijeron paso a paso qué hacer, cómo hacerlo. De hecho, guardaba en unas bolsitas especiales mi leche materna, para cualquier ocasión dársela, o si en la noche estaba muy cansada, ponérsela. Si algo sí debo recalcar es que fue increíble el proceso, pero es mucho mejor cuando tienes ayuda de un profesional porque te quita todas las dudas y los miedos. Pero cabe decir que es algo natural, normal, y está bien sentir miedo, pero también está bien darnos la oportunidad de perderlo con intentarlo. Claro, qué bueno, en verdad, qué bueno que hayas tenido la ayuda de profesionales que te puedan orientar en una experiencia nueva en tu vida. Ahora, Ale, cuéntanos si a tu bebé solamente le dabas leche materna o si también le dabas leche en fórmula y cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad es que a mi primer hijo, que tiene ya año y meses, yo cometí el error como cualquier mamá primeriza de darle fórmula en las madrugadas. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó de que yo lo tenía en el pecho todo el día, toda la noche, y la lactancia en sí es un poco cansado. Y como nadie me había dicho que dar fórmula, alguna forma iba a hacer que se redujera la leche que yo producía, nunca se me pasó por la cabeza decir que estaba mal. Dije, bueno, ¿sabes qué? Estoy cansada, quiero descansar un poco más, voy a comprar fórmula y solo se lo voy a dar en la madrugada. Lo que ocasionó esto fue que se redujera mi leche, el bebé lloraba, yo no entendía si lloraba porque quería más leche, si quería mi pecho, si tenía más hambre. Entonces me entró la duda de mi leche no es suficiente, tengo que darle más fórmula. Creo que es normal poder equivocarse y sé que fue una equivocación de algo de lo cual me arrepiento, sí, porque creo que la mejor fuente es la leche materna, cosa que ahora en mi segundo embarazo y con mi segunda hija no lo cometo. Es completamente leche materna y nada de fórmulas.
Claro, qué bueno que hayas podido tener esa experiencia. Como tú dices, es súper común en las madres primerizas que de repente se asusten un poquito, que de repente crean que no van a tener leche suficiente para su bebé, pero bueno, poco a poco se van dando cuenta que sí producen conforme le van dando pecho al niño, ¿no? Y otra pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo te sientes tú con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes tú después de dar de lactar? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo que tú sientas distinto en ti? Sí, sí, completamente. Hay muchas cosas diferentes. De hecho, desde el momento en el que el cuerpo de la mujer entra en el embarazo, sufre diferentes procesos. Algunas le crecen los pechos, algunas les crecen las caderas, algunas les duele mucho la espalda, etc. A mí me pasaron muchas cosas, pero creo que no hay que poner tanta énfasis en lo que pueda pasar con nuestro cuerpo, porque creo que nuestro cuerpo se adecua a nuestro hijo y es mágico. La lactancia materna, ¿qué cambió en mi cuerpo? Sí, de alguna forma ayuda a reducir el peso, vas bajando, te ayuda, sí, pero no es que es la mejor forma para bajar de peso. La lactancia, para lo que está hecha, es para alimentar a tu hijo y es lo mejor para tu bebé. De hecho, también te ayuda un montón a ti, porque a mí me ayudó un montón con mi sistema digestivo, estoy regulada, antes sufría estreñimiento, ahora no. Además que también previene el cáncer de mama, el cáncer de útero, es una maravilla el dar de lactar. Lo mejor es que es la fuente de crecimiento de tu hijo y es una forma tan linda de conectar con él o con ella que tú te sientes muy feliz porque sabes que es gracias a ti y a tu esfuerzo, porque obviamente es cansado, obviamente te pueden doler los pechos, obviamente es tedioso también levantarse en la madrugada, pero conforme va pasando el tiempo, te das, te das cuenta que vale 1000 por 1000 la pena de que tu hijo está bien gracias a ti, gracias a tu alimentación, y que por más de que nuestro cuerpo pueda sufrir muchos cambios en algunas mujeres, lo que más nos importa al momento de ser mamá creo que ya es nuestros hijos, ¿no? Nuestro enfoque es ellos y nosotras pasamos de alguna forma a segundo plano. En verdad sí debe ser una sensación inigualable, una experiencia muy bonita dar de lactar a tus hijos. Y Ale, quiero saber, en base a tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a las madres primerizas? Bueno, les recomendaría a mí intentarlo. Yo sé que algunas mujeres, por muchas cosas, pueden no tener leche o pueden no dar de lactar y la fórmula sea una forma de alimentar a sus hijos. Eso está súper óptimo. Pero yo creo que si tienes la oportunidad de dar de lactar, si tienes la oportunidad de tú alimentar a tu hijo, de hacerlo crecer, de llenarlo, es que la leche es mágica, tiene exactamente los carbohidratos, proteínas y grasas que nuestros hijos necesitan. Entonces, yo creo que todas deberían experimentar el proceso de dar pecho y si pueden llevarlo a cabo los 2 años, porque les previene tantas enfermedades a nuestros hijos, los cuida, es su fuente de alimento, de crecimiento y de desarrollo también mental. Yo creo que todas deberían intentarlo, que es válido tener miedo, es válido estar cansadas, es válido un día decir, sabes que ya no quiero nada más, pero al momento que nos toque darle pecho, seguir intentándolo. Creo que en cada momento que nosotros lo vamos intentando y seguimos, nos llena tanto ver bien a nuestro hijo que vamos a seguir, vamos a continuar porque lo que más nos importa son ellos. Claro que sí, de verdad que hablar contigo me hace, no sé, me hace ponerme feliz porque veo que eres una madre joven, eres una madre que lucha por sus hijos y el hecho de aconsejar a madres primerizas también a que den de lactar, a que lo intenten, es muy válido, ¿no? Yo siempre digo que, y lo dije hace un ratito, madre que da de lactar feliz tiene un bebito feliz. Así que te agradecemos muchísimo, Ale, por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerte en algún otro programa para seguir conversando de repente del desarrollo de tu hijo, de cómo va creciendo. Muchas gracias por la invitación. Como les dijimos, en este programa vamos a tener diferentes invitados, diferentes especialistas. También vamos a tener algunos pacientes de la clínica que nos pueden dar su testimonio de cómo vivir con diferentes enfermedades. Pero lo que viene ahora es que vamos a tener un bloquecito, vamos a tener una pequeña parte de tiempo en la cual vamos a hablar de COVID. Esta enfermedad tan fea que viene azotando nuestro mundo, y cada programa vamos a tomarnos unos 5, unos 10 minutos para explicar algo relacionado a esta enfermedad. Lógicamente todo en base a evidencia, en base a verdades, en base a estudios. Así que vamos a ver lo primero que vamos a hablar sobre el COVID. Primero es muy importante saber qué es el COVID-19 y cómo se da. El COVID-19 es producido por un virus que se llama SARS-CoV-2. Es un virus que ingresa por las vías nasales y luego pasa hacia los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestras células, ya digamos, todo lo que es la mucosa oral, es decir, todo lo que es la boca y la nariz, tenemos unos pequeños receptores que están en las células.
Estos receptores lo que van a hacer es atrapar el virus y van a ingresar, digamos, el virus va a ingresar a la célula. Una vez adentro de la célula este virus se va a empezar a multiplicar, se van a producir muchas copias de este virus y cuando ya la célula, digamos, no se da abasto, va a morir. Al momento de que muere, libera todos los virus y estos virus van a infectar otras células. Entonces, así es como se va produciendo la infección, digamos, por este virus. Una vez que ya, digamos, infectó todo lo que es la parte de arriba, va a bajar hacia los pulmones y va a producir lo que se conoce como la neumonía viral o la neumonía por el COVID, ¿no? También se conoce o se ha propuesto de que el virus también puede ingresar por la boca porque estos receptores que tienen las células, digamos, de las vías respiratorias, también se encuentran en lo que es la vía digestiva. Ahora, las personas, ¿por qué fallecen? No es por, digamos, la infección viral en sí, sino que este virus lo que va a producir es una activación, una hiperactivación de nuestro sistema inmune y esto es lo que va a atacar, digamos, a los receptores que tiene la célula y por ende va a atacar a todo nuestro cuerpo y así eso es lo que provoca, digamos, las complicaciones que se presentan en los pacientes. Ahora, con todo lo que nos ha dicho Sofi, nosotros podríamos pensar, Diego, pero entonces, si me infecto de COVID, siempre voy a tener síntomas, ¿no? Porque se replica el virus y luego se va por mi vía respiratoria, llega al pulmón, y no es del todo cierto, porque a veces nuestro sistema inmunológico, o también llamado nuestro sistema de defensa, es fuerte y puede combatir a este virus, puede hacerle el pare, ¿no? Pero si es que este virus llega a replicarse, si llega a pasar a nuestras vías respiratorias, ¿qué síntomas va a causar? Y son ampliamente conocidos. El primero de todos, la dificultad respiratoria, ¿no? Una persona con dificultad respiratoria en estos tiempos tiene que sospechar de COVID. La fiebre, la tos, inclusive el malestar de garganta y el malestar respiratorio, el malestar nasal, congestión, mucho moco. Todas esas sintomatologías podrían estar vinculadas al COVID. Pero como dijo Sofi, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que tenemos esos receptores en la parte gastrointestinal, es decir, en nuestro estómago o en nuestros intestinos. Por lo tanto, el COVID sí podría darte diarrea en algún punto, pero no necesariamente en todos los pacientes. Así que hay que tener muy en cuenta los síntomas clásicos, la tos, la fiebre, el moco y la dificultad respiratoria. Sobre todo eso, la dificultad respiratoria, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también de que hay algunos factores de riesgo que nos hacen más propensos a que el COVID nos dé una forma más fuerte. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Primero que nada, la obesidad, ¿sí? Segundo, la nutrición mala, la malnutrición. Un paciente que no come bien, una persona que no come bien, no tiene un buen sistema de defensa. Por lo tanto, es mucho más fácil de que el virus cause síntomas en él. ¿Y qué otra cosa? Han encontrado algunos estudios que refieren que los pacientes con patologías, con enfermedades cardiovasculares relacionadas al corazón y a los vasos sanguíneos, son más propensos a sufrir del COVID-19. Así que ahora que conocemos un poquito más sobre el COVID-19, recuerden que vamos a tener una sección como esta en todos nuestros programas. No se pierdan el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque hablaremos de una enfermedad completamente distinta, la apendicitis. Así que nos vemos después de la pausa. La apendicitis es una inflamación del apéndice que es una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. Esta inflamación provoca un dolor abdominal en la parte inferior derecha del abdomen que en la mayoría de los casos comienza alrededor del ombligo y luego se va desplazando en esa dirección. A medida que la inflamación empeora, el dolor de la apendicitis incrementa y finalmente se hace muy intenso. Aunque cualquier persona puede sufrir de apendicitis, lo más frecuente es que ocurra entre los 10 y 30 años de edad.
teniendo como tratamiento estándar la extirpación quirúrgica del apéndice. Los síntomas relacionados a esta enfermedad son un dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, acompañada de una hinchazón abdominal. Es preciso añadir que este dolor se puede producir al realizar movimientos bruscos. También tenemos la pérdida de apetito, una fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, náuseas y vómito. La presencia de estos síntomas preocupantes y principalmente un dolor intenso abdominal son motivo para recibir atención médica inmediata. Una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección es la causa más común que genera la apendicitis. Las bacterias se multiplican rápidamente y hacen que el apéndice se inflame, que se hinche y se llene de pus hasta que explota si es que no se trata inmediatamente. Esta complicación es muy grave, ya que puede causar que la infección se esparza por el abdomen, poniendo en riesgo la vida del paciente, siendo necesario hacer una cirugía de inmediato para extraer el apéndice y limpiar la cavidad abdominal. Si el apéndice se revienta, es posible que se cree una acumulación de infección. En la mayoría de los casos, el cirujano drena la acumulación introduciendo un tubo a través de la pared abdominal hasta que sale toda la pus. El tubo se deja colocado durante aproximadamente 2 semanas y el paciente recibe antibióticos para combatir la infección. Como acabamos de escuchar, la apendicitis es muy frecuente en nuestro país y es una emergencia que tenemos que tratar de manera efectiva y rápida. Para poder saber qué cosa es la apendicitis, primero tenemos que saber qué es el apéndice. El apéndice es básicamente una bolsita que está al comienzo del intestino grueso, ¿no? Esta bolsita puede llegar a medir entre 6 a 15 centímetros de promedio, pero también llega a medir hasta 23 centímetros, ¿no? Esto va a depender de la anatomía de cada persona. Cuando esta bolsita se obstruye y se inflama, produce lo que es apendicitis, ¿no? Que es característico de dolor y todos los síntomas que vamos a explicar ahora en adelante. Ahora, es muy importante tener en cuenta cómo se desarrolla esta enfermedad. Como explicó Sofi, el apéndice se encuentra en la base del ciego, es decir, comenzando el intestino grueso. Por lo tanto, ¿qué cosas pueden llegar a obstruir este apéndice que van a provocar la apendicitis? Pueden ser, como dijo Sofi, fecalitos, ¿no? Bolitas de heces que se quedan guardadas en esta bolsita, pero no solamente eso, también tenemos algo que se llaman folículos linfoides. El apéndice tiene folículos linfoides. ¿Y qué es un folículo linfoide? Se encarga básicamente de drenar linfa, de drenar tejido linfático o sustancia linfática y nos ayuda en el sistema inmune. Cuando estos folículos se inflaman, se hinchan, van a hacer que esa bolsita empiece a aplastarse un poquito más y se aplasta un poquito más. Entonces, todo el contenido que tiene el apéndice se queda dentro, no puede salir. Y es ahí donde se empieza a inflamar cada vez más y cada vez más. Ahora, si es que no son bolitas de heces o tampoco es un folículo linfoide, también podrían ser pequeñas semillas. Por ejemplo, mucha gente come chía, come semillas de girasol, come ajonjolí y algunas de esas semillas no llegan a digerirse por completo y se alojan en el apéndice. Otra causa muy frecuente también podrían ser los parásitos. No hay parásitos que pueden ingresar al intestino grueso y se pueden meter también dentro de este apéndice. Sea cual sea la causa, lo que ocasiona la apendicitis es básicamente que el apéndice se bloquea, no deja salir su contenido y por lo tanto nos empieza a doler un poco el estómago, nos empieza a doler un poco el abdomen, pero de eso nos va a hablar un poquito más Sofi. Los signos y síntomas del paciente van a depender de las horas de enfermedad que esté presentando, ¿no? Primero va a haber un dolor que está alrededor del ombligo o arriba del ombligo. No es un dolor que puede impedir el movimiento del paciente, es decir, un paciente está recostado en su cama y al intentar pararse, al intentar sentarse, va a sentir un dolor que va a aumentar. Este dolor va a estar acompañado de náuseas y de vómitos también. Y luego, tras unas 6 horas, 8 horas, este dolor va a migrar, va a pasar a lo que vendría a ser el cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿no? Y también el paciente puede presentar fiebre. La fiebre se va a presentar debido a la inflamación e inclusive la infección del apéndice, ¿no? Como se obstruye el apéndice y todos sabemos que el intestino grueso, nosotros tenemos bacterias que viven ahí, que son bacterias, digamos, amigas de nuestro cuerpo. Estas bacterias van a empezar, digamos, a replicarse, va a haber una inflamación y se puede producir una infección, no se puede producir pus. Y eso también va a causar fiebre. La fiebre no suele ser muy alta, pero sí puede estar presente. Muy importante entonces reconocer los signos y los síntomas de la apendicitis. Como dijo Sofi, se resumen en básicamente 4. Primero, el dolor periumbilical, ¿no? El dolor por encima del ombligo, alrededor del ombligo, que después de 8 horas empieza a migrar hacia abajo a la derecha, la parte inferior derecha del abdomen.
Número 2, las náuseas. Número 3, los vómitos, que van muy acompañados de la apendicitis. Y número 4, que es lo que se instala finalmente, es la fiebre, producida por la infección que genera el acúmulo de pus, el acúmulo de bacterias en este apéndice. Pero no solamente vamos a hablar nosotros sobre apéndice, también tenemos algunas consultas que nos han hecho ustedes, así que vamos a ver las consultas de las redes sociales. Bueno, el día de hoy tenemos 3 preguntas que vamos a resolver y la primera es que ¿por qué el apéndice se llega a reventar? El apéndice es una víscera, es una bolsita, como explicó Sofi, y es hueca, ¿cierto? Es bastante hueca, entonces ahí va a empezar a entrar contenido. Pero como todo en nuestro cuerpo, tiene un límite. Cuando este apéndice se empieza a llenar y se empieza a llenar y se empieza a llenar y no se puede salir, no se puede drenar, va a llegar un punto en que no va a aguantar y va a explotar. Por eso es básicamente porque explota, porque se empieza a llenar de heces, se empieza a llenar de líquidos, se empieza a llenar de pus y no soporta más la membrana y se revienta. La segunda pregunta que tenemos es ¿cuáles los signos y síntomas más frecuentes? ¿Cómo reconocer un apéndice rápidamente? Ya, bueno, básicamente en este caso de los signos y síntomas hay algo característico que lo personal de salud conocemos como la cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy significa que, como les mencioné anteriormente, el dolor va a iniciar periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, y posteriormente va a migrar, se va a mover hacia el cuadrante inferior derecho. Esto va a suceder más o menos en unas 6-8 horas, como ya les dijimos, y básicamente ese es, digamos, un signo muy característico de la apendicitis. Otro signo característico de la apendicitis es lo que nosotros conocemos como punto de McBurney. Este punto se encuentra, digamos, en el cuadrante inferior derecho del abdomen y va a ser positivo cuando nosotros apretamos o, digamos, hacemos un poco de presión en el abdomen y el paciente siente dolor y este dolor incrementa. Básicamente, así es como un médico puede diagnosticar lo que es la apendicitis. Entonces, si es que tú presentas estos síntomas, recuerda que es muy importante que recurras a un especialista porque la apendicitis es una emergencia. Entonces, nuestra tercera y última pregunta es si es que la apendicitis se puede prevenir. Es una pregunta que tiene una respuesta un poco complicada. En sí, la apendicitis como tal no se puede prevenir porque no sabemos en qué momento se va a alojar una semillita en el apéndice o en qué momento un fecalito o una bolita de heces va a entrar en el apéndice. No tenemos forma de saber eso. Lo que sí podemos hacer es reconocer rápidamente los signos y síntomas y prevenir de que ese apéndice se complique, de que esa apendicitis llegue a ser complicada, ¿no? Recordemos que la apendicitis se divide en dos, en apendicitis no complicada y en apendicitis complicada. Si nosotros resolvemos rápidamente el cuadro de la apendicitis, si nosotros hacemos una apendicectomía rápidamente, evitamos las complicaciones. Pero en sí, el cuadro general de la apendicitis es bastante poco probable que se pueda prevenir. Así que estén atentos porque en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista. Vamos a tener una entrevista con un especialista, el cual nos va a resolver un poco más las dudas que tenemos sobre la apendicitis. El día de hoy estamos con el doctor Abraham Chunga, es un cirujano general y nos va a explicar un poco más sobre lo que es la apendicitis. Buenos días, doctor Chunga, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Chunga, por estar con nosotros el día de hoy, sobre todo para aclararle un poquito algunos conceptos sobre la apendicitis a la población en general, ¿no? Y la primera pregunta que nos gustaría hacerle, doctor, es ¿cuál es el tratamiento ideal para la apendicitis? El tratamiento ideal es el tratamiento quirúrgico y la cirugía indicada es la apendicectomía videolaparoscópica, que consiste en el ingreso de una camarita por una incisión que vamos a hacer de aproximadamente 1 centímetro en la cavidad abdominal. Vamos a ingresar y vamos a poder identificar el problema que se va a encontrar en la cavidad abdominal. Puede ser un apéndice que puede estar complicada, no complicada, con líquido libre, peritoneal, o de repente que podemos descartar otra patología. Entonces vamos a hacer primero un barrido. Esa es la condición y el tratamiento indicado. Muy interesante, doctor. Y estoy seguro de que al saber de que el tratamiento ideal es la operación, digamos, del apéndice, también las personas van a preguntar si es seguro operarse en esta pandemia. Bueno, sabemos que toda cirugía tiene un riesgo. Antes de la pandemia había un riesgo y ahora con la pandemia existe una condición en la cual es la aerolización. Producto de la sala de operaciones tenemos que utilizar CO2, hay una insuflación.
estos vapores se van a esparcir, por decirlo así, en sala de operaciones. Entonces tenemos que tener selladores que permitan que de la cavidad abdominal o del aparato, que en este caso es el insuflador, no salgan hacia el exterior y este paciente que viene sano no vaya a irse con otra patología, que en este caso sea el COVID. Por eso nosotros utilizamos selladores que son selladores filtros ULPA, filtros EPA, que van a permitir el entrapamiento. O sea, aproximadamente el COVID mide 20 micras, ¿no? Este insuflador no permite la salida de una partícula de 0.5 micras. Entonces, esto nos va a permitir tener un cuidado para el paciente, para el personal de salud que se va a encontrar en sala de operaciones, y también es importante el EPPs, ¿no? Los protocolos de EPPs, por ejemplo, en el momento en que se va a utilizar la anestesia, se recomienda que sea una anestesia raquídea. Si en caso va a ser una anestesia general, entonces se tienen que tener los cuidados. Primero va a entrar el equipo de anestesiología en un primer tiempo, en un segundo tiempo ya va a entrar el equipo quirúrgico, y así se va a cumplir los protocolos estandarizados y de esa manera se reduce. Pero si es una emergencia, es una patología quirúrgica de emergencia, con la seguridad del caso y con todos los protocolos se tiene que efectivizar sí o sí. Muy bien, doctor. Estoy seguro que mucha gente en su casa también se pregunta, y de hecho es una característica que como estudiantes aprendemos, y estoy seguro que los médicos también saben, de que el peruano suele aguantarse mucho el dolor. No va al hospital o no va a la clínica hasta que ya no puede más de dolor. ¿Qué tan factible o qué pasa con la apendicitis si es que yo me aguanto el dolor por mucho tiempo? ¿Hay alguna complicación extra? Por supuesto. Lo que pasa es que el diagnóstico de un abdomen agudo, que en este caso se va a incluir a la apendicitis, el diagnóstico es un diagnóstico que lo hace el cirujano. Entonces, de repente se falla, ¿no? Se va a la farmacia, se automedica, o de repente no recurre al especialista que hace el diagnóstico final, que identifica ya la solicitud para entrar a sala de operaciones. Entonces, en este tiempo, que es un tiempo de oro, ¿no? Vamos a dividir, por ejemplo, ¿no? Las apendicitis agudas en no complicadas y complicadas tienen un patrón de 18 horas. Si pasa estas 18 horas, este paciente va ya pues tener más tiempo de estancia hospitalaria, este paciente va a venirse con complicaciones, y también lo que va a necesitar después del postoperatorio es de repente una unidad de cuidados intensivos, y ahora con esta pandemia este paciente va a agravar su situación de salud. Entonces ya no hablamos de un paciente que va a salir al día siguiente, sino es un paciente que va a quedar de repente con una insuficiencia renal, con una insuficiencia a nivel del sistema respiratorio, y vamos a ver que se va a complicar. En cuanto al dolor específico, el dolor por una apendicitis, en este caso englobado como un abdomen agudo quirúrgico, vamos a encontrar que el dolor es un dolor permanente, es un dolor permanente que no va a ceder con analgesia. Claro, pues de repente se pueden colocar, automedicar con AINES, con analgesia, con opioides, pero va a continuar, es permanente, y lamentablemente pues es la punta del iceberg, porque al final vamos a encontrar que van a haber otras complicaciones. Sí, doctor, tiene mucha razón. Y así como usted mencionó, mucha gente de la población peruana va a las farmacias a preguntar qué pueden tomar si es que tienen algún síntoma. Y aquí viene la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Es necesario siempre recibir antibióticos cuando uno tiene, digamos, en este caso, un cuadro de apendicitis? Claro. Lo que tenemos que identificar es que la apendicitis tenemos que clasificarla en no complicada y complicada. Cuando es una apendicitis no complicada, por ejemplo, encontramos una apendicitis congestiva, una apendicitis flemonosa, entonces hacemos la cirugía, realizamos la extirpación del apéndice inflamada, y ya en el postoperatorio no va a ser necesario los antibióticos según las guías actuales. Pero si nosotros nos enfrentamos a una apendicitis complicada, entonces nosotros sí tenemos que utilizar antibióticos, en este caso antibióticos endovenosos, tenemos que utilizar antibióticos de repente de amplio espectro, porque vamos a observar que estos pacientes van a tener ya complicaciones con perforación, no solamente ya vamos a estar habituados a gérmenes comunes, ¿no? Que se van a presentar de la cavidad abdominal, sino gérmenes ya
por decirlo, bichos más agresivos, ¿no? Entonces sí es necesario el tratamiento antibiótico, pero ojo, el tratamiento antibiótico no es el gold estándar para la solución del problema de la apendicitis, el problema de la solución de un problema de inflamación del apéndice viene a ser un problema quirúrgico. Ahora hay guías, ¿no? Hay guías que nos hablan sobre el tratamiento médico, pero son pacientes que tienen que tener ciertos criterios muy parametrados. Por ejemplo, pacientes que en la tomografía no exista apendicolito, que tengan menos de 18 horas, pero también, ojo, vas a dar el tratamiento médico, pero ese tratamiento médico puede fallar, puede recidivar en otro momento, ¿no? En 4 meses o en un mes puede el paciente presentar otra vez. Por todo eso, por todo lo explicado, el gold estándar y el tratamiento de la apendicectomía aguda viene a ser la Pendilab, que es la apendicectomía videolaparoscópica. Muy bien, doctor. Y nuestros televidentes también se podrían estar preguntando qué tan crítico sería no operarse, ¿no? Por ejemplo, pueden haber personas que tengan un poco de miedo por esta pandemia, pueden haber personas, como usted decía, que se automediquen, que vayan a la farmacia y compren un AINE, que compren un opioide y mitiguen el dolor por unos minutos, pero que después, como usted indicaba, el dolor es continuo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la complicación, digamos, más frecuente o cuál sería la complicación más severa de la apendicitis? ¿Podría yo morir por una apendicitis? Lamentablemente, sí, uno puede llegar a fallecer. ¿Qué pasa ahora en este escenario de la pandemia? Los pacientes ya ingresan ya con una comorbilidad por esto de la pandemia de un 25% extra, ¿no? De que el paciente, por ejemplo, no sepa que tiene COVID, que ya en el intraoperatorio, ya en los estudios de examen de laboratorio, en el riesgo prequirúrgico, uno recién se entera, entonces va a cargar un 25% extra y eso va a conllevar a que este paciente en pandemia pueda tener unas complicaciones mayores de tipo respiratorio. Ahora, de por sí, la apendicitis no operada es igual a un paciente que se va a complicar, es un paciente que de repente ya no va a terminar con solo una cirugía normalmente de un retiro del apéndice, sino se va a tener que ya hacer una cirugía más compleja con la resección de parte del intestino, ¿no? A veces se tiene que resecar parte del colon del ciego propiamente dicho, y esto va a llevar a más comorbilidad. O sea, el paciente saldrá tal vez de este evento, pero según los estudios, cuando hay una resección de parte del ciego o del colon derecho, entonces el paciente tiene una disminución, según los estudios, de 10 años de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es solamente para explicar las resecciones que se pueden hacer como una primera forma de encontrar al apéndice por el lugar donde se encuentra. Pero también vamos a encontrar que pueden haber perforaciones, pueden haber al momento de liberación, pueden haber perforaciones de otro tipo de asas. El paciente puede en algún momento salir también con otras cirugías para volver a reintervenirse, ¿no? O sea, lavar, volver a reintervenirse, y la verdad que es una cirugía que se va haciendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Todo por el tiempo. El tiempo es, por conclusión, lo más importante. Muy bien, doctor. Así que ya saben, hemos hablado de los síntomas en el bloque anterior, hemos hablado de las causas, hemos tenido a nuestro especialista, el doctor Chunga, quien nos ha explicado un poquito cómo es el tratamiento y qué debemos hacer. Le agradecemos mucho, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlo próximamente para hablar de diferentes patologías también y seguir educando a la población. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Con gusto, la próxima vez podríamos seguir conversando. Muchísimas gracias, doctor Chunga. Y como les hablamos en un primer momento, aquí vamos a hablar de medicina de forma sencilla. Es por eso que hemos elaborado un bloque enteramente para ustedes, el cual titulamos Diccionario Médico. Así que en este diccionario médico vamos a hablar de dos términos, dos palabras que solemos usar mucho en medicina y se las vamos a explicar para que ustedes puedan saber exactamente qué significa cada una de ellas. Así que vamos con ese bloque, vamos con el diccionario médico. El primer término que vamos a ver en el diccionario médico es la alopecia. Alopecia, suena muy raro, pero ¿qué es exactamente? Alopecia es la pérdida de cabello en un lugar donde generalmente debería haber cabello. Hay muchísimas causas de alopecia, entre las más comunes está la edad,
los temas hormonales, también pueden incluir ahí también algunos tipos de hongo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos decir a la población? De que si eres una persona joven, menor de 40 años, y ves o sientes o te das cuenta que se está cayendo un poco el pelo, es momento de acudir a un profesional de la salud. Nuestra segunda palabra es electrocardiograma, o también se conoce como EKG. Muchas personas que se han operado deben haberse hecho un EKG antes de entrar a la sala de operaciones, pero en realidad sabemos qué cosa significa. El electrocardiograma básicamente lo que hace es una gráfica de la actividad eléctrica de nuestro corazón. Para que nuestro corazón pueda latir necesita impulsos eléctricos. Entonces los vemos por medio de este electrocardiograma. Y cuando una persona tiene problemas de corazón, como por ejemplo un infarto, uno de los exámenes que se le realiza es un electrocardiograma para ver si la función del corazón está alterada. Así que les agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Nos hemos divertido mucho haciendo este primer programa. Se vienen muchísimos más junto a ustedes, con diferentes invitados y con nuestro objetivo principal, hacer que la medicina sea para todos y poder explicarla de forma sencilla. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En verdad estamos muy felices de poder compartir con ustedes parte de nuestro conocimiento y también hacer que la medicina sea más entendible para todos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Acuérdense que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana, así que hasta mañana. Chau, chau.